Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en nuestro interior reconozcamos nuestros pecados. Vamos a decir: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que adornaste con exalsas virtudes a Santa Juana Francisca de Chantal en los distintos estados de la vida, concédenos por su intercesión que, caminando fielmente según nuestra propia vocación, demos siempre testimonio de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Como una recomendación, pongan sus celulares en modo vibrador para poder concentrarnos en la liturgia. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado, y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Vamos a entonar, hermanos, el Salmo responsorial. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. ¿Todos? Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. ¿Todos? Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Pónganse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, vamos a hacer una reflexión acerca de la liturgia del día de hoy y del acontecimiento que estamos celebrando. Bueno, primero que nada, felicitar a Azul y a Dana. Hoy, aunque no es precisamente el día que cumplen años, hoy están celebrando su cumpleaños y ellas, juntamente con sus padres y padrinos, han querido darle gracias a Dios. Y esto es loable, esto es bueno, que le demos gracias a Dios, porque todo lo bueno que tenemos en la vida, principalmente la vida, que es lo más preciado y lo más valioso, viene de Dios. Y tendríamos que aprender a ser agradecidos. A Dios le gusta que seamos agradecidos. Y de hecho, cuando somos agradecidos, Dios lo premia en la vida. De hecho, en la Biblia dice: el que me rinde acción de gracias, ese me honra, dice Dios. Por eso es importante que seamos agradecidos en la vida, pero no solo de palabra, sino hay que ser agradecidos con nuestras acciones. Por eso es que hoy ustedes han querido darle gracias a Dios, y podríamos decir que el premio que Dios da, pues es esta bonita fiesta, celebrar la vida con su familia, sus amigos. Por otro lado, si pusieron atención Dana y Azul en la liturgia, hoy nos habla de dos temas que son bien fundamentales. Siempre me voy a dirigir a ustedes en primera persona porque son las quinceañeras. Sin embargo, todo lo que aquí se diga por ser palabra de Dios aplica para todos. Es decir, tenemos que tratar de discernir, distinguir, descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo con su mensaje, con su palabra. Porque a veces nos pasa que cuando escuchamos la palabra de Dios, ya estamos pensando en otras personas para aplicarla. O si de repente la palabra de Dios está corrigiendo en algún pecado, estamos pensando en otras personas que cometen ese pecado, pero no pensamos en nosotros mismos, y no debe de ser así. Somos en primera persona los que debemos de tratar de aplicar las enseñanzas de la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, los temas del día de hoy, Azul y Dana, principalmente son dos: los mandamientos de Dios. Pusieron atención a la primera lectura, ¿verdad? ¿Qué dice la primera lectura? En resumen, que ames a Dios sobre todas las cosas. Y en el Evangelio nos está hablando de la fe, y tiene mucha relación con los 10 mandamientos. Te lo voy a decir así: la fe es necesaria para que creas en Dios, para que creas en sus mandamientos, para que creas en su palabra. Sin la fe no vamos a poder creer en Dios, y mucho menos poner en práctica los mandamientos o darle la importancia que tienen. ¿Qué es la fe, Azul y Dana? Bien sencillo, no les estoy preguntando, no se pongan nerviosas ni mucho menos. Bien sencillo, te lo voy a decir, se los voy a decir con palabras de la gente. ¿Creer? ¿Cierto o falso? Y todavía hay quienes dicen creer con los ojos cerrados. Sí, eso es la fe, pero fíjate lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos. Dice que la fe es la forma de poseer ya desde ahora
lo que se espera, la certeza en las realidades que no se ven. Va de nuevo, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera, la certeza en las realidades que no se ven. Una persona con mucha fe puede recibir un milagro. Esa persona puede tener la certeza que Dios le va a hacer el milagro que va a curar a su mamá de un cáncer en fase terminal, cuando la ciencia y la medicina ya no pueden curar el cáncer en fase terminal, es imposible. Y si esa persona tiene fe, por eso dice la definición que la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. Esa persona espera que su madre quede curada y lo consigue por la fe. Por eso Jesucristo está poniendo aquí un ejemplo muy claro de fe. Ese hombre que se pone de rodillas, que su hijo estaba endemoniado y le suplica a Jesús que le sane a su hijo. Y gracias a la fe de ese hombre se realiza. Es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y la certeza, atención con esta palabra, la certeza en las realidades que no se ven, las realidades metafísicas. ¿Cuál sería una realidad que existe pero que no podemos ver? Precisamente, y del tema que estamos hablando, Dios es una realidad que nosotros no podemos ver. Es decir, la ciencia no puede comprobar en un laboratorio o científicamente, no puede comprobar la existencia de Dios. Pero Dios existe. Y puedo poner unos ejemplos semejantes para que entendamos. Por ejemplo, tu alma. ¿Qué es el alma? El alma es lo que le da vida al cuerpo, es el primer principio vital. ¿Qué pasa cuando el alma se separa de nuestro cuerpo? ¿Sí saben qué sucede? La muerte. Dijo Platón que la muerte es separación del alma del cuerpo. Entonces, fíjense bien, el alma no la podemos ver, ¿o alguien la puede ver? A ver, levante la mano, chambelanes, ¿quién puede ver el alma? No la podemos ver. Y el alma, a ver, yo pregunto, ¿en qué parte está el alma del cuerpo? No me van a poder responder. Porque el alma no se puede ver, no se puede tocar, es intangible, pero existe. Prueba de ello es que cuando morimos ya no está el alma. Y te puedo poner otro ejemplo. La fuerza de gravedad, ¿la puedes ver? Pero existe. Si no existiera, aquí estaríamos todos flotando como en el espacio, ¿verdad? Pero gracias a la fuerza de gravedad, que es una fuerza que es invisible, nosotros nos mantenemos pegados a la Tierra. Y puedo poner un ejemplo más. Por ejemplo, la electricidad, ¿la pueden ver? No. Vemos la bombilla que enciende, el efecto, pero la electricidad no la podemos ver y existe. Bueno, de la misma manera Dios existe. Sin embargo, fíjense bien, ¿cómo podríamos entonces comprobar que Dios existe? Ya ven que en la escuela nos enseñan el método científico y llega uno a la comprobación. A ver, ¿cómo comprobaríamos que Dios existe? ¿Cómo creen? Con dos medios. La fe es uno. Y dos, la razón. La razón es la filosofía. Los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles hace más de 2000 años, con la pura razón demostraron la existencia de Dios. Eso es por medio de la razón. Y si no, basta ver toda la belleza, bondad y verdad que hay en lo creado para que alcancemos a ver que hay un diseño inteligente, superior. Ningún hombre podría crear todo lo que existe. Únicamente un ente superior a quien nosotros le llamamos Dios. Entonces, fíjense bien, a Dios se le comprueba por la fe y por la razón. Ahora sí, ¿qué es la fe? Ya les dije lo que es la fe, pero la fe podríamos decir que alcanza su culmen en algo que se llama la revelación, es decir, la Biblia. Hace más de 2000 años Jesucristo vino al mundo. Sus dichos, hechos, milagros, enseñanzas y doctrina quedaron plasmados en la Biblia. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Dios. Es el libro más leído en todo el mundo. Es el libro más lleno de ciencia, de sapiencia, de sabiduría. Y entonces es por la revelación, la Biblia, que nosotros comprobamos que existe vida después de la muerte, que existe la vida eterna, que existe un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, eterno, que ha creado todas las cosas
de la nada. Ahí tenemos el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, que nos habla de la creación del mundo, cuando Dios, después de crear el mundo, crea al hombre, a Adán y a Eva. Entonces es así que nosotros podemos saber que Dios existe. Sin embargo, no obstante la fe y la razón, muchas veces el ser humano vive como si Dios no existiera. O dicho también de otra forma, muchos hombres han negado la existencia de Dios. Y de entre los tantos filósofos que ha habido a lo largo de la historia, primero los presocráticos, luego los socráticos, y luego toda la línea de filósofos, la filosofía moderna, contemporánea, medieval y hasta la filosofía actual, la gran mayoría de los filósofos, por ejemplo, en la filosofía más moderna, Descartes, por ahí también otra línea de filósofos han descubierto, han demostrado la existencia de Dios. Entonces son muy contados los filósofos que niegan la existencia de Dios. Por ejemplo, Nietzsche. Cuidado los que leen a Nietzsche, porque se van a hacer ateos y leen mucho a Nietzsche. ¿Y saben qué dijo Nietzsche? Dios está muerto. Otro filósofo que negó la existencia de Dios, Carlos Marx. Y de ahí nos vino el comunismo, que es una aberración que atenta contra los derechos humanos. Bendito Dios que el comunismo ya se terminó, ya casi en todo el mundo. Son contados los países, Cuba, Venezuela, si acaso Rusia ya no se considera comunista. Pero ese sistema era un sistema ateo, sin Dios. Diría por ahí también, bueno, una línea de filósofos como Kant, como David Hume, como Feuerbach y Freud. Estos filósofos negaron la existencia de Dios, pero son contados con la gran mayoría de filósofos que han demostrado su existencia. Entonces aquí viene un punto importante: necesitamos de la fe. Sin la fe no vamos a reconocer que Dios existe, no vamos a ser agradecidos, y en último término, fíjense bien esta palabra azul y Dana, en la vida no vamos a ser felices sin Dios. ¿Cómo es esto? Muy simple. Les acabo de decir que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu puro, al igual que los ángeles, pero existen. Por eso es que no lo podemos ver, no podemos comprobar científicamente su existencia. El alma no la puedes tocar, pero existe. ¿Pero quién crea el alma humana? Dios. Si nosotros los humanos pudiéramos hacer almas, si las pudiéramos hacer en las probetas o en estos laboratorios, yo le podría poner a la piedra un alma y la piedra tendría vida, pero no somos Dios. El alma la crea Dios. Papá y mamá le ayudan a Dios con el óvulo y el espermatozoide, con su amor, pero en el momento que se fusionan óvulo y espermatozoide, Dios infunde el alma humana. Entonces el alma es creada por Dios porque Dios es espíritu, por eso nuestra alma es espíritu. Entonces fíjense bien, en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la existencia del alma, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, lo dice la Biblia. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza? ¿Nos parecemos a Dios físicamente? No, les acabo de decir que Dios no tiene cuerpo. Diría el filósofo Cicerón que lo que más tenemos de divino es la razón, y por la razón está esa imagen y semejanza, pero la imagen y semejanza radica y su fundamento está en que tenemos un tipo de alma espiritual, inmortal y eterna. Por eso cuando morimos, no morimos definitivamente. Por lo tanto, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no vamos a ser felices sin Dios. Sencillito. Y todavía lo dice el magisterio de la Iglesia en el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica: Dios ha inscrito en el corazón del hombre la necesidad de Dios, y el corazón del hombre está inquieto mientras no descansa en él. Nos hiciste para ti, Señor, dijo San Agustín, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en él. Solamente Dios le puede dar sentido a la existencia humana porque es su creador, y solamente el hombre en esta vida puede ser feliz y realizarse teniendo a Dios presente en su vida. Y todavía te lo puedo decir con otras palabras más concretas: que te vaya bien en la vida. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres alcanzar tus sueños y metas, objetivos, deseos? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que te proteja Dios del mal que hay allá afuera? Acércate a Dios. Solamente Dios te va a poder ayudar en todas estas cosas, y por eso Dios nos dejó un manual de vida para ser feliz. Ya ven que están de moda los manuales, ¿no? ¿Cuál es el manual de vida para ser felices? ¿Cuál creen? La Biblia.
Y toda la Biblia se resume en los 10 mandamientos. Tener a Dios en la vida significa búscalo, conócelo. Qué importante es que ahorita ustedes a esta edad, Azul y Dana, busquen a Dios, se acerquen a Dios. Porque fíjate lo que dice el libro del Coelet, que es un libro sapiencial que está en la Biblia. Dice así este libro: joven, te está hablando a ustedes, les está hablando, ahorita que están ahí sentaditas. Joven, busca a tu Creador en tus años jóvenes, porque la juventud pasa rápidamente. Dale rienda suelta a tus ilusiones. Ahí está tu felicidad. Debes de buscar tu felicidad. Aparta el sufrimiento de tu vida y aleja la tristeza de tu cuerpo. Pero ten en cuenta que de todas estas cosas Dios te pedirá cuentas. ¿Ya vieron qué magistral es el conocimiento de Dios? Quiere que seamos felices, quiere que apartemos el sufrimiento de nuestra vida. Y hay personas que creen que venimos al mundo a sufrir. Tache, quítense esa idea. No venimos al mundo a eso, venimos a ser felices. Sin embargo, el sufrimiento, claro que es, de alguna manera dijo San Juan Pablo II, es connatural a la vida del hombre. Pero gran parte del sufrimiento nosotros lo podemos evitar. ¿Saben con qué? Con buenas decisiones, con buenas elecciones, con sabiduría y con prudencia. Y hay un sufrimiento que no lo vamos a poder evitar, no hay forma. La muerte, por ejemplo, una tragedia en tu familia, ciertas situaciones que vienen de terceras personas donde tú no tuviste voluntad o decisión y no dependen de nosotros, pero gran parte del sufrimiento se puede evitar. Entonces es importante que entendamos que Dios quiere que le busquemos, que le conozcamos y que le amemos. Pero aquí viene un problema grave actualmente. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos fe? Necesitamos la fe. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si la gente no va a misa, no va al catecismo, no lee filosofía, no lee teología y mucho menos lee la Biblia? A Dios también se llega por medio del conocimiento, y por eso Dios sabía que solamente buscándole, dice la Biblia, aunque sea a tientas, íbamos a encontrar la felicidad. Porque Dios es el fundamento de todo lo creado. Él es la fuente de la sabiduría y Él es la fuente de la verdad y la fuente de la felicidad. Entonces, primer mandamiento, atención. Aquí se resumen los 10 mandamientos. Yo les puedo hacer una pregunta. Imagínense que ahorita ustedes van a entrar a la UNAM. No es el caso, vamos a hacer igual los chambelanes. Van a entrar a la UNAM. Es más, la mitad de los chambelanes ya están grandes y ya van a entrar a trabajar. Me los entrevistan para entrar a una empresa, porque para adquirir un trabajo te entrevistan, y si no pasas la entrevista, pues no eres apto para ese perfil o para ese trabajo. Estos chambelanes van a entrar a trabajar y estos de acá van a entrar a la UNAM. Vamos a pensar que solo existe la UNAM, ¿no? Y las hermosas quinceañeras también van a entrar a la UNAM. Les van a hacer una pregunta, Una. Ustedes se prepararon por meses, leyeron muchos libros, manuales, etcétera, para pasar ese examen. Les voy a hacer la pregunta que va a venir en ese examen. Pregunta 1, y es todo. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? A ver, levanten la mano, ¿quién se lo sabe? Completitos. Para decir, ay padre, pues qué relación tiene la religión con... Es un ejemplo. ¿Quién se lo sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿De plano? Ay, por allá una señora levantó la mano. A ver, ya en general, levante bien la mano, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el punto? Fíjense al que voy a ir. Fíjense al punto que voy a ir. La mayoría de la gente no se lo sabe porque no los considera importantes para la vida, o porque hay indiferencia a lo sagrado, o tercera, porque simplemente no tienen fe. Porque cuando tenemos fe, buscamos a Dios, buscamos las cosas sagradas, y si buscas a Dios vas a buscar su palabra, porque es el autor. Entonces, pues los mandamientos, dice la gente, pues no me dan de comer, ¿verdad? Y entonces la gente no se lo sabe. Pero todavía la causa por la cual no se lo saben es porque nuestros padres no nos los enseñaron. Y a su vez, los padres de sus padres tampoco se los enseñaron. Y es que, ¿qué creen? Pues no está de moda ir a misa, ¿verdad? No está de moda saberse los mandamientos. No está de moda hablar de Dios, hacer oración, rezar el rosario. En cambio, ¿qué está de moda? Las redes sociales, la tecnología.
Ahora los jóvenes y los niños quieren ser influencers, quieren ser tiktokers, quieren ser estandoperos y algunos hasta narcotraficantes porque quieren dinero fácil. Pero ya la gente no quiere ser curas, misioneros, misioneras, sacerdotes, consagrados, profesores que den religión. No es lo que aspira la gente, porque lamentablemente nos pasa a los seres humanos que nos falta fe. Y al darnos cuenta que, bueno, a lo mejor sí existe Dios, pero no tenemos esa certeza, pues vivimos como si Dios no existiera. Pero es totalmente al revés. Dios existe y en la medida que tú le buscas, Él se va a dar a conocer. Y en la medida que le conozcas, Él se va a dar a amar. Y en la medida que tú le ames a Dios, no te va a faltar nada en la vida. Créanmelo, lo dice toda la Biblia. El éxito, Señor, tú lo tienes, tú lo das. Y fíjate, todavía para que veamos la importancia de los mandamientos, Azul y Dana, no les voy a preguntar los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero a ver, les voy a preguntar si se saben el 4.º mandamiento. Azul y Dana, ¿se lo saben? ¿Cuarto? Bueno, vamos. Oportunidad. Los de Tacuche, los chambelanes. 4.º mandamiento, ¿quién se lo sabe? Ya casi, dice, ay, creo que me viene a la mente. Muy lentos, ahora sí, toda la gente. 4.º mandamiento, ¿qué dice? Allá. Muy bien, fíjense bien con este mandamiento, fíjense bien la importancia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y la pregunta sería la siguiente: bueno, ¿por qué carambas tenemos que honrarlos? Porque los jóvenes todo cuestionan, ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que estudiar? ¿Y por qué tengo que ir a misa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando están pequeñitos, el por qué a los 4 años, hasta que fastidian a los papás, porque nunca se sacian con las respuestas los niños. Porque el hombre es filósofo por naturaleza, busca dar razones de las cosas y siempre va a buscar los porqués de todo. Entonces, ¿por qué tendríamos que honrar a tu padre y a tu madre? Fíjense bien, y esto es para todos. Tendríamos que honrarlos por gratitud. Porque la gratitud significa que sepas corresponder a quien te hace un bien o te hace un favor. ¿Y quién crees que te dio la vida? ¿Tus padres? Y Dios. Acabo de decir que el alma viene de Dios y la parte material viene del amor de tus padres. Entonces, si tus padres te dieron la vida, Dios por eso los ha querido proteger con un mandamiento. 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, porque lo más sagrado que existe es la vida. Y todo lo que es sagrado viene de Dios. La vida te la ha dado Dios, te la han dado tus padres. Te lo digo de otra manera: tus padres le ayudaron a Dios a continuar la especie, a crear vida. Y por eso Dios los quiso proteger con este mandamiento. Pero atención, si cumplimos los mandamientos, hay consecuencias positivas o negativas si no los cumplimos. Y lo mismo, todas nuestras acciones tienen consecuencias en esta vida. Existe la justicia divina. Y los que no creen en Dios, existe el karma. ¿Qué dice el karma? Que lo que tú haces se te regresa. Si existe, es una ley filosófica, la ley de la causalidad, la ley de la acción, reacción y consecuencia a la acción y a la reacción. Entonces, fíjense bien cuál es la consecuencia de los que honren a sus padres. Dice así todo el mandamiento, porque a veces solo no sabemos la primera frase. Dice así: honrarás a tu padre y a tu madre. Segunda parte: vivirás largos años en esta vida, serás dichoso, tendrás éxito, te irá bien. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? ¿Y a poco no queremos vivir muchos años? ¿Alguien quiere ya morir? Nos da miedo la muerte. No queremos morir. Nos causa incluso a veces aversión, hostilidad, pavor pensar en que vamos a morir. Entonces Dios te está diciendo: si tú honras a tus padres, te voy a dar largos años en la vida. ¿No queremos tener éxito todos? Claro, es lo que perseguimos desde pequeñitos y nos enseñan a ser competitivos y a buscar a toda costa el éxito personal y ser alguien en la vida. Bueno, pues la Biblia te está diciendo, que es palabra de Dios: vas a tener éxito, te va a ir bien, vas a ser dichoso, vas a vivir muchos años si honras a tus padres. Y lo mismo aplica así, también honras a Dios si cumples sus mandamientos. Honrar a Dios significa que te esfuerces por cumplir sus mandamientos, pero si no te lo sabes, ¿crees que los vas a poder cumplir? El Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está lo que Dios quiere, porque dice la Biblia: porque yo soy un Dios celoso. Dios sabe en su omnipotencia y omnisciencia y en su infinita sabiduría que sin Él
no nos va a ir bien en la vida. No la vas a hacer, no la vas a armar. Sin Dios no vas a poder ser feliz. Sin Dios no vas a poder ser buena persona. Sin Dios no vas a poder perdonar cuando te hagan daño, cuando te ofendan. Vas a guardar rencor. Necesitamos de Dios para todo. Incluso Platón lo dijo, que vivió 4 siglos antes de Jesús, antes de que existiera el cristianismo, y todavía ni existía la Biblia. ¿Y saben qué dijo Platón? El hombre sin Dios es peor que una bestia. Y por eso allá afuera nuestro mundo es tan violento, porque hace falta Dios en la vida de los hombres. Por eso es importante que le busquemos. Y la primera labor de los padres es educar a los hijos, formarlos, acompañarlos en los valores humanos, sí, pero también los valores cristianos. Y por eso hay que llevar a los niños al catecismo, hay que llevarlos a misa. Pero ya cuando llegan, y a mí me pasa, cuando ya yo les hago sus graduaciones, porque hago graduaciones de kinder, de primaria, llenas de gente. Pero cuando hago graduaciones de universitarios, vacío. Aunque son grupos grandes, 2 o 3 pasan a misa y los demás se quedan afuera. Se volvieron ateos. El mundo te hace ateo. La educación que es laica en México te va a hacer ateo, te va a apartar de Dios. Ahí está por qué necesitamos la fe. Con la fe te vas a dar cuenta que Dios, que ha creado todo, que es Padre, que es amor, tiene capacidad de bendecirte, es poderoso, y que lo que tú hagas bueno en la vida te lo va a premiar, y que si tú ayudas a los demás te lo va a premiar, porque dijo Jesús, den y se les dará, porque con la medida que ustedes midan serán medidos y con creces. Y dice la Biblia, cuando le des a Dios, no seas tacaño, porque Dios es poderoso y generoso y tiene poder para restituirte hasta 7 veces más lo que tú le des. Pero el problema está en que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos más la realidad, a veces al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a los hijos, los padres, la familia. O amamos más el trabajo, el dinero, los placeres, los lujos, los viajes, las comodidades, las redes sociales, la tecnología, tantas cosas, y terminamos dejando a Dios en el último lugar. Y es por eso que entonces tenemos que entender: ¿quieres éxito en tu vida? ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Te quieres realizar y quieres ser feliz? Déjate ayudar por Dios. Búscalo y Él se deja encontrar, porque Él te quiere amar y Él es amor. La Biblia dice todo el tiempo: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí está entonces Azul y Dana, la clave de la felicidad. Busquen a Dios. Dijo Jesús en el Apocalipsis 3, capítulo 20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Pídanle cada día a Dios fe, porque con la fe podemos buscar a Dios. Sin fe no lo vamos a buscar, no vamos a creer en su existencia, no vamos a creer que es amor, que nos bendice, que nos ama, que nos creó para la vida eterna y para que en esta vida nos realicemos. Pídanle cada día a Dios: Señor, aumenta mi fe. Y termino con el Salmo número 36, que dice así: sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Qué pide su corazón a su edad, a sus 15 niñas? ¿Qué pide? No me lo digan. Quizá no muchas cosas, quizá sí. ¿Qué pide el corazón de cada uno de ustedes? Pues fíjate lo que Dios te está diciendo: sea el Señor tu deleite y Él te dará lo que pide tu corazón. Pero ¿sabes qué significa que Dios sea tu deleite? Que le ames sobre todas las cosas. Que así sea. Sobre las ofrendas, alguien que por favor me ayude con el canasto de las ofrendas. En este momento lo va a tomar de aquí del altar y lo van pasando de mano en mano entre las personas, y los demás me van a ayudar respondiendo a la oración. Vamos a decir todos: escúchanos, Padre bueno. ¿Todos? Pidamos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por Jesucristo, para que el mal no prevalezca sobre el bien en ella. Oremos. Pidamos por los sacerdotes de todo el mundo, ministros de culto, consagrados, misioneros, misioneras, religiosos, laicos comprometidos, encargados de anunciar el Evangelio. Que Dios los fortalezca y aumente su fe para el cumplimiento de su misión.
Vamos a pedir por los gobernantes de todo el mundo, especialmente por los de nuestro país, para que instituyan políticas públicas en orden al bien común, a la justicia y a la paz. Oremos. Vamos a pedir también por los difuntos. Traigan a la mente a sus difuntos. Agregamos a esa lista a los que se nos adelantaron en la pandemia, a los que murieron y siguen muriendo en la guerra en Ucrania. Dios, que es misericordia, los tenga gozando de la gloria eterna. Oremos. Hoy especialmente pedimos por Azul y por Dana. Que Dios les colme de toda clase de bendiciones, que les ayude a seguir creciendo, no solo en estatura, sino en gracia, en virtud, en conocimiento de Dios, en sabiduría, y que especialmente con la ayuda de Dios logren ser felices cada día de sus vidas. Oremos. Y pedimos por cada uno de ustedes aquí presentes, por sus vidas, por sus familias, por sus necesidades materiales, que todos las tenemos, pero sobre todo espirituales, que Dios aumente su fe y confianza en Él, su esperanza en la vida eterna y su amor. Oremos. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de Santa Juana Francisca, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Los que puedan hacerlo unos instantes, nos vamos a poner de rodillas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Pónganse de pie. Hagamos ahora la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesucristo es el príncipe y el autor de la paz. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Vamos a poner nuestra mano en el pecho y vamos a hacer una reverencia al hermano de al lado como un signo de paz. La paz del Señor esté con ustedes. Dense una reverencia de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Se van a acercar para recibir la comunión, van a extender su mano izquierda, ahí pongo la hostia, con la derecha la cogen y la comen frente al sacerdote. Los demás en su lugar sentaditos cierren sus ojos y hablen con Dios. Él se interesa por cada uno de nosotros, somos nosotros que a veces no tenemos tiempo para hablar con Él. Acérquense, tú has venido a la orilla. Para los que tienen el buen hábito de rezar, y para los que tienen el buen hábito de rezar el Padre Nuestro, ahorita lo rezábamos, ¿se fijaron lo que dice esa oración?
Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y si hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos sus mandamientos. O te lo digo de otra forma, que nos salvemos, porque dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hay que alimentarnos de Jesús, hay que alimentarnos de su palabra, de su cuerpo, hay que ir a misa, hay que escucharlo, y entonces solamente con la ayuda de Jesús vas a poder agradar a Dios, ser feliz, y no te va a faltar nada en este mundo. Pónganse de pie. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te rogamos, Señor, que a ejemplo de Santa Juana Francisca nos conduzca siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por los 15 años de Azul y Dana, démosle un fuerte aplauso. Hermanos, pueden ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Nos vamos a despedir cantándole a la Madre de Cristo, Madre nuestra, Madre de todos los creyentes. No se les olvide Dana y Azul, que tienen una madre también en el cielo. Santa María, Madre de Dios, encomiéndense a ella para que ella aumente su fe, encomiéndense a ella para que les proteja del mal que hay allá afuera y les conduzca siempre al camino de su Hijo, que es verdad y que es vida. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Que tengan una excelente fiesta. Por favor, disfruten mucho de la vida, de su fiesta. Sean agradecidos, cuiden su vida y que Dios los bendiga.